hablemos del podría estar mejor. Podría tener una introducción mejor, podría tener una introducción más currada, podría tener un fondo mejor. Y la verdad es que sí, probablemente sí, podría tener un audio mejor, podría tener una edición mejor. Pero ¿qué más da? No sé, siento que últimamente todos, al menos en mi entorno, muchos estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos y si no es perfecto no es válido. Y es una movida. No estoy de acuerdo, no me parece bien, porque nos estamos perdiendo una cantidad de experiencias y de aprendizajes que, si no tuviésemos tanto miedo al fracaso, nos abriría tantas puertas. Y hombre, yo sí que, o sea, obviamente el miedo al fracaso es normal y a nadie le gusta que las cosas que ha planeado no le salgan bien, ¿no? Pero como que nos lo tomamos muy a pecho. Nos lo tomamos todo como una cosa muy personal y quizás no debería ser así. Personalmente me da como muchísimo miedo empezar cosas nuevas y probar cosas nuevas. Y yo la verdad es que no sé desde cuándo me ha empezado a pasar, porque yo antes no era así. De hecho, cuando me vine aquí, pues realmente me vine por todo lo contrario, por ser una cabra loca y decir sí a todo. Entonces, no sé. Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Será el hacerse mayor y ser más consciente de que todas tus acciones tienen una reacción y tienen una consecuencia? Bueno, pues sí, pero en general, o sea, muy pocas cosas vamos a hacer que significan realmente el absoluto desastre, ¿no? No sé si estoy muy cómoda aquí así. Ah, mira, sí. Entonces, ¿qué más da? O escribir. Como que estuve muchos años sin escribir de manera constante porque era como, jo, si no voy a producir nada que valga la pena, si no voy a ser la siguiente, yo qué sé, Isabel Allende, pues ¿para qué ponerme, no? Y esta cosa es como que paraliza muchísimo y lo veo mucho no solamente en mí, lo veo también pues en la gente que tengo alrededor, todo es como muy a lo seguro, que me parece muy bien. Está bien ir a lo seguro. Y creo que es necesario que hagas lo que hagas, siempre tengas un colchón de que si, yo qué sé, si decides mudarte, pues hombre, múdate con X dinero en la cuenta, no te vayas con 1 euro. Pero estamos hablando de cosas que, si te gusta hacer fotos, haz fotos. Y súbelas si te apetece o no las subas si no te apetece. Que, no sé, que te gusta componer, pues compón. Que no lo has hecho nunca muere, yo qué sé, la gente no nace sabiendo. Esto me pasó el otro día en una clase, tengo una alumna, es una señora así más mayor, y ella me contaba que ella empezó sus clases de piano pues cuando era niña, pero que su profesora era una profesora pues no especialmente paciente y tal, y que, y que bueno, pasados 2 años lo dejó porque, bueno, realmente era una situación bastante desagradable para ella. Y ella me decía, no, es que claro, a nosotros nos decían que si no tienes oído absoluto, pues no vales. Tú si no puedes escuchar las notas, no vales. Y yo le decía, pero a ver, no pasa absolutamente nada. Mira, aquí tienes estas herramientas con las que tú podrás desarrollar tu oído y con la que vas a poder, pues eso, mejorar tu educación auditiva. Y ella, entonces sí que valgo. Y yo, pues mujer, quiero decir, si ahora me dices que quieres presentarte a un concurso dentro de un mes, pues igual te digo que le bajes 2 puntos. Pero si tu intención es que simplemente quieres tocar el piano, que quieres aprender, que quieres mejorar, ¿cuál es el problema? Además, realmente, esto es como muy específico, ¿no? De la música, lo del oído absoluto. Pero la gente no tiene oído absoluto. No todo el mundo, obviamente. ¿Qué significa esto? ¿Que la gente que no tiene oído absoluto no puede dedicarse a la música? Pues no. ¿Qué tontería es esa? Y ella me decía, no, es que es eso. Si no lo hago perfecto, o mejor dicho, si no lo hacíamos perfecto, pues no, nos echaban y me echaron y dejé las clases de piano, aunque a mí me encantaba la música. Y yo me quedé como, bueno, y ahora pues ella después de no sé cuántos años, después de 30, 40 años, ella ha decidido que no, que ella quiere tocar y que quiere
volver a estar en contacto con el instrumento, fantástico. Pero es eso, como cuántas cosas nos estamos perdiendo porque pensamos que no tenemos la capacidad o no tenemos el talento. Esto también es un temón, ¿no? Porque, vale, muy bien, el talento, fantástico, eres una persona súper talentosa. Tú, si no trabajas, no vas a conseguir absolutamente nada. Pero hay gente que es súper talentosa y que por falta de disciplina y por falta de capacidad de trabajo, pues bueno, ese talento ahí se ha quedado. No han hecho nada con eso. Que no pasa absolutamente nada. De nuevo, aquí cada uno que haga lo que quiera. Pero que el talento no es todo. Y yo una cosa que me parece que he aprendido en estos años, que es como la más que es probablemente la que más me ha influido y es la que más tengo en cuenta a la hora de tomar decisiones en mi día a día ahora, es la de el no ya lo tienes, tú haz la pregunta. El no, siempre podrás no hacer algo, siempre podrás no ir a un sitio, siempre podrás decir no, no quiero hacer esto, he cambiado de opinión. Pero si no haces la pregunta, realmente nunca vas a tener la posibilidad de descubrir de que quizás sí que te apetecía, quizás sí que querías y quizás sí que se te da bien. Y eso a mí me ha marcado. De hecho, lo he empezado a pensar de manera así más consciente y ser más racional sobre ello. No hace tanto, pero creo que siempre ha estado dentro de mí. Porque si no, yo no estaría aquí ahora. Porque yo llegué a los Países Bajos de rebote, básicamente. Es verdad que siempre he tenido el sueño y siempre he tenido muchas ganas de venir aquí. Me parecía una cosa que me parecía el éxito. Que honestamente, si lo pienso ahora, pues la Irina de 15 años sí que ha tenido mucho éxito en su escala de valores y de lo que le parecía importante. Yo estoy como muy guay con esa cosa de, jo, hay cosas que yo pensaba que no iba a conseguir y las he conseguido. A ver qué le cuenta la Irina de 37 años a la de 27. Ojalá seguir en la misma línea y con el mismo balance. Pero claro, yo en su momento, de hecho lo que me decía era que no iba a ser capaz y que no iba a poder y que no iba a tener ni siquiera la oportunidad. Y la razón por la que yo quería venirme a los Países Bajos era porque aquí había una profesora que era muy guay y resultó que, bueno, que yo supe de esta profesora, yo busqué los requisitos para entrar y yo dije, va a ser que no, va a ser que Rotterdam me queda muy lejos, no pasa nada. Esto yo tenía pues quizás 15, 16 años. ¿Qué sucedió? Cuando terminé bachillerato, sí que tenía en mente que quería irme a estudiar fuera, pero ese fuera para mí significaba irme a estudiar, pues, por ejemplo, a Madrid. De hecho, yo estuve dando clase con una profesora de Madrid. Entonces, bueno, yo me estaba preparando mis pruebas. Las pruebas eran en junio. Yo iba con calma. Pero un día seguí a un chaval en Instagram que dije, ¡buah, qué bien toca! Y resultó que era el alumno de esta profesora que estaba en Rotterdam. Entonces, bueno, acabamos hablando, yo le escribí pues por preguntar un poco por su experiencia, un poco por curiosidad. La verdad es que no tenía ningún tipo de expectativa ni nada por el estilo. Pero bueno, acabamos hablando, él me acabó contando pues cómo era el conservatorio, me acabó contando un poco cómo era su día a día aquí, los proyectos, su experiencia con la profesora, tal. Bueno, muy bien, ahí se quedó la cosa. Yo en ese entonces, pues cada cierto tiempo me iba a Madrid a dar clase con una profesora que estaba ahí y en uno de esos viajes yo le escribo diciendo, oye, estoy en Madrid, con la coincidencia de que él también estaba en Madrid. Entonces, nada, salimos de fiesta esa noche, nos lo pasamos súper bien, todo genial, con más amigos, nada, increíble. Yo al día siguiente cojo el avión y me vuelvo a casa. Pasa un tiempo, pasan unos meses, y él me escribe y me dice, oye, va a haber bastantes alumnos que se gradúen este año, van a haber plazas en la clase de mi profesora, vente, vente y haz las pruebas. A lo que yo digo, lol, es una persona que he visto una vez en mi vida. ¿Cómo le voy a explicar yo a mis padres que me voy a ir a Holanda, a casa de
un tío que eso, que he visto una vez en mi vida de fiesta y que nada, que yo voy a ir a hacer pruebas en Rotterdam. La verdad es que no tengo recuerdo de cómo convencí a mis padres. No, no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo de que yo dije, yo quiero ir, yo tengo muchas ganas de ir. Yo no sé cómo voy a ir en el caso de que mis padres no me dejaran. Yo si me tengo que poner a trabajar ahora, yo me pongo a trabajar. De lo que sea es que me da absolutamente igual, pero yo voy a ir. No fue necesario porque se alinearon los astros y mis padres me dejaron ir y me ayudaron y me apoyaron. Entonces yo me acuerdo, pero además yo me acuerdo de que la idea de ir era, vale, sí, yo voy a hacer las pruebas, pero bueno, sobre todo lo que voy a hacer es conocer a la profe, rodar programa y poco más, porque las pruebas en Rotterdam son en marzo y en Madrid era en junio. Entonces ya las cosas que tenía que presentar, el examen que tenía que tocar, no lo llevaba bien preparado, porque claro, me quedaban aún pues 3, 4 meses para el examen al que yo sí que me quería presentar sí o sí y que no era un momento de locura. Entonces dije, bueno, no pasa nada, yo pues ruedo programa y me vuelvo a casa, me doy un paseíto por Rotterdam, veo lo bonito que es y ya está, no pasa nada. Entonces yo me presento en Rotterdam, tengo la clase con la profesora, conozco a la profesora, la sensación después de la clase es bastante de, bueno, yo qué sé. Menos mal que la prueba es gratis, menos mal que este chico pues me deja quedarme en su casa, por lo tanto no tengo que pagar alojamiento. Bueno, yo qué sé, ya está. Y a los días es la prueba, por la mañana hago la prueba teórica, un poco sin más, y por la tarde tengo que hacer la prueba de acceso de violín. Y yo me acuerdo, yo estaba muy nerviosa. Además, yo en la sala de espera había unos muchachos tocando ahí súper bien y yo diciendo, ¿yo qué hago aquí? En plan, todo mal. Hago la prueba, hago el examen, salgo, porque en el sistema de aquí es que tú sales y después te dan un poco, no te dan aún el resultado, pero ya sí te orientan a si ha estado bien o no ha estado bien. Yo salgo, espero en el pasillo, van pasando los minutos, yo diciendo, qué horror. Es verdad que creo que he tocado lo mejor que podría haber tocado en ese momento, pero claro, o sea, es que era un programa que aún necesitaba tiempo. Aún necesitaba los 3 meses que eran hasta junio. Y me llaman. Entonces yo entro, me siento, bueno, eso también te impone muchísimo porque como que, bueno, están las mesas, ¿no? Y detrás pues todo el jurado y yo diciendo, madre mía, qué percal. Me siento y me dicen que he entrado y que les gustaría que yo el año que viene viniese a estudiar ahí. Estaba en absoluto shock. O sea, también me dijeron que, bueno, tienes que esperarte al resultado oficial porque tienen que hacer media la prueba práctica con la prueba teórica. Pero que bueno, que en principio lo que es la prueba práctica, que yo la había superado y que bueno, que me esperaban el año que viene. Salí y esa fue la primera vez que creo que yo lloré de felicidad porque me sentí tan de, jo, lo he conseguido, ya da igual si iba a poder venir realmente luego o no, pero de, jo, me he atrevido y ha salido bien. O ha salido decentemente, por lo menos. De hecho, llamé a mi padre llorando, mi padre diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Em, y yo lo pienso muchísimo, si no hubiese tomado la decisión y no para decir, venga, me voy a otro país, que era la primera vez que yo salía del país sola. Y tampoco es que yo antes hubiese viajado mucho, sé que realmente a casa de un desconocido en ese momento, ahora ya un buen amigo, pero en ese momento, claro, daba miedo, daba muchísimo miedo. Pues es como muy fuerte, ¿no? Y que si yo no hubiese tenido el valor de hacer la pregunta, yo definitivamente me habría quedado con el no y con el no poder venir. Y bueno, quizás mi vida habría sido totalmente diferente. Bueno, quizás no, mi vida habría sido totalmente diferente. Porque tampoco sé si me hubiesen cogido en Madrid, quizás no. Y es esta cosa de hay que hacer la pregunta. Siempre hay que hacer la pregunta. El no ya está ahí. Y además, cuando empiezas a hacer algo, tienes que asumir que
lo vas a hacer fatal. O bueno, no fatal, pero muy probablemente no lo harás tan bien como lo podrás hacer cuando ya hagas esa cosa por 10ª vez. Porque vas a aprender, te vas a divertir, vas a echar unas risas. Tendrás una anécdota divertida que contar. Creo que vale la pena atreverse. Y creo que yo ahora estoy intentando implementarlo más, porque es eso, como que hace 10 años me daba absolutamente igual todo y bueno, a pesar de tener miedo, yo hacía las cosas. Luego hubo una etapa, el coronavirus, en el que me empezó a dar muchísimo miedo hacer las cosas y como que se me quedó muy, muy dentro eso. Y ahora de nuevo digo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y además me apetece. Tengo el tiempo para hacerlo o creo el tiempo para poder hacer X cosa, para poder dedicarle mi energía, ¿por qué no? Y luego igual el resultado es terrible. ¿Qué más da? No creo que debamos hacer las cosas solo por el hecho de hacerlas bien, y siempre está bien mejorar, pero asumir que al principio las cosas no van a estar bien, o no van a estar tan bien como a ti te gustaría, y no pasa absolutamente nada, no va de hacer las cosas perfectas, va de intentarlo, de mejorar, de aprender y luego, si no te cunde, dejarlo, que no pasa tampoco absolutamente nada. Pero además con esta cosa de las redes sociales que queramos o no, todos nos comparamos todo el rato y estamos siempre mirando la vida del otro y viendo cómo el otro lo hace mejor que tú, pues obviamente creo que es más difícil empezar a hacer algo en lo que eres nuevo porque ya tienes el ejemplo de otras 200 personas que ya lo hacen mejor que tú, pero es que esas 200 personas han empezado de algún lado. Han empezado por algo y han empezado y lo han hecho bien al principio o lo han hecho mal y tú no lo sabes. Y vale, ahora el resultado que tú ves es genial y es maravilloso, pero todo el mundo pasa por momentos de inseguridad y de decir qué hago y de decir para qué lo hago. Hazlo, haz la pregunta. El no ya está ahí. De verdad esto es como... Es un poco mi imperio romano, es una cosa en la que yo pienso muchísimo. Hazlo, el no ya está, el no ya lo tienes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no se va a morir nadie, si no se va a enfermar nadie, si no vas a quemar una casa, ¿qué más da? ¿No? Buah, me acabo de dar cuenta de que llevo ya casi media hora grabando, por lo tanto voy a ir cerrando chapa. De verdad que me parece que la introducción y el cerrar vídeo es la parte más difícil. Cuéntame cuáles son las cosas que a ti te gustaría hacer o te gustaría probar, pero que tienes miedo por alguna razón y hazlas. La verdad, yo por mí mi consejo siempre es tú hazlo y luego ya vas viendo. Cuéntame qué cosas te gustaría hacer y no te atreves. Atrévete. Si algo puedes sacar de este vídeo es que siempre hay que intentarlo. Cuéntame qué cosas has hecho y que pensaste que nunca te atreverías y que han salido bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!